Muy bien, quiero invitarles a que me acompañen a abrir la Biblia ahí en el libro de los Salmos. Vamos a continuar ahí viendo algunos salmos y en este caso el Salmo 54. Abran sus Biblias ahí en el Salmo 54 y lo voy a leer en la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas. Así que si notan alguna palabra diferente es por esa razón. Quiero decirles que hoy en la mañana recibí un grato regalo, ¿verdad? Es una Biblia que nos dio ahí nuestro hermano Pastor Francisco. Así que vamos a estrenarla leyendo el Salmo 54, ¿verdad? Este salmo que vamos a escudriñar esta mañana. Muy bien, y dice así, Salmo 54, para el director del coro, con instrumento de cuerda, másquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y con reverencia ahí, por favor, inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Has permitido que abramos nuestros ojos, Señor, y estar en este lugar reunidos. Padre, clamo a ti para que todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser esté aquí concentrado, atento, Señor, como aquel hambriento también que necesita de ese sustento físico, así también nosotros estemos expectantes de poder recibir tu palabra, Señor, y que sea de provecho y edificación para nuestras vidas conforme, Señor, tú le envías de acuerdo a cada una de nuestras necesidades generales y particulares. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, volviendo ahí a este Salmo 54 que leímos, si ustedes fijan, hay una buena porción que está antes de lo que habitualmente conocemos como sería el versículo 1. Pero es importante el poder enfatizar. Si algo tienen los salmos y que nos identificamos con ellos, es que muchos tienen que ver con experiencias que tal vez nos hacen memoria y nos recuerdan y hacen eco en nuestras vidas. Pero igualmente en este caso, este es un salmo de David, que fue uno de los, de los que más escribió ahí en el libro de los salmos, que tenemos aquí en este compendio. Entonces no es alejado que también esas experiencias David las podía y las transmitió y dejarlas palpadas a través de estos salmos, y en particular este Salmo 54, que de alguna manera está dentro de un grupo muy reducido de salmos que tienen esas características, y así como los leímos, dice para el director del coro, estaba dirigido a aquel que dirigía, que era el coordinador ahí de la música en ese sentido, dice con instrumentos de cuerda. Bueno, en otra, la versión Reina Valera dice nejinot, o sea, son pocos, alrededor de unos 7 salmos son los que tienen esa particularidad de que tenían que ser tocados, ejecutados con instrumentos de cuerda. Así que era un grupo muy reducido de salmos, incluidos está el 54, el 55, el 61, el 67, el 76 y así, hay unos cuantos más, pero que están en ese grupo selecto que tienen esa particularidad. Ahora bien, algo más que agrega también y que vale la pena hacerlo es que que iba dirigido en ese sentido con cierta especificación de instrumentos de cuerda, y lo otro es que era, como dice ahí, un másquil de David.
Y es bien interesante también porque eso tiene que ver con el hecho de que esa palabra tiene que ver con una contemplación. Algunos lo traducen como una instrucción. El propósito de David era comunicar también conocimiento a través de lo que fue una vivencia muy particular que él tuvo, y que quiero que también la veamos porque eso nos va a ampliar el entender lo que en estos pocos versículos, esos 7 versículos que leímos ahorita, pero todo lo que puede encerrar el hecho de esas pocas palabras que escribió en ese salmo, pero que deben ser muy importantes también para nuestra vida. Y para eso quiero invitarles a que me acompañen. Solo vamos a ver algunos pasajes ahí al primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 23. Ahora bien, el libro de Samuel narra pues la vida de David, un poco desde antes de llegar a ser rey, durante, ¿verdad? Y de su vida en general. Varios pasajes que tienen que ver con eso. A este punto de primero de Samuel, capítulo 23, David ya había sido ungido como rey, pero todavía no había llegado a ser rey. Ya también se había enfrentado a Goliat, y a raíz de eso no lo vamos a buscar. Ustedes quédense ahí en primero de Samuel 23, solo estoy un poco recapitulando y resumiendo capítulos anteriores. Ya en el 17, como dije, se había enfrentado a Goliat, y sabemos pues el desenlace, que venció. Eso acarrió que se levantara una envidia por el rey Saúl, celos del rey Saúl, y empezó de ahí un deseo de matar a David. Ya esos celos lo llevaron encarnecidos en su carnalidad, en su humanidad, a querer matar a David. David tuvo que huir y estar escondiéndose en todo ese trayecto. Y donde estamos en el capítulo 23, a donde queremos estar, ya David anda huyendo. El rey Saúl anda siguiéndolo, queriéndolo matar. Y un poquito de estos versículos que vamos a ver es el contexto un poco para poder entender estos versículos del Salmo 54. Y quiero que me sigan en la lectura. Primero vamos a leer los primeros 5 versículos, y dice así, primero de Samuel capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keilah. Vamos a saltar un poquito en ese mismo capítulo al versículo de 7, y dice: fue dado aviso a Saúl, ya sabemos que venía siguiéndolo, persiguiéndolo, ¿verdad?, queriéndolo matar, que David había venido a Keilah. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se haya cerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David y a sus hombres. 9. Mas entendiendo David que Saúl deseaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el efod. Y voy a saltar unos versículos más, al 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl?, preguntó. Y Jehová le respondió: os entregarán. Ahí ya algo interesante de poder rescatar. Y dijo David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Versículo 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif, ¿verdad? Quiero saltar al versículo 19 ahora.
Dice después, y justo aquí este pasaje es de lo que se sustenta el Salmo 54. Este es el versículo de referencia y es ahí donde vamos a leer ahorita. Después que subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Ahora, ahí está el entorno de por qué David escribe el Salmo 54. Ahora, yo quiero adelantarnos un poquito a eso, y porque también lo va a expresar en el Salmo 54, ahí en uno de los pasajes. Y es lo que dice el versículo, a partir del versículo 25, siempre en 1 de Samuel, capítulo 23, y dice así: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esa causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hamalecot. Y entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Justo en el momento que ya lo tenía atrapado a David, Saúl con su ejército irrumpió, que estaban atacando la tierra de ellos, y tuvo que dejar a David. David pudo salir librado de eso, y teniendo ahora esa escena y ese contexto de por qué escribió y de dónde sale el Salmo 54, porque es lo que leímos cuando los cifeos dijeron a Saúl: no está David escondido en nuestra tierra. El Salmo 54, como literatura poética, en este caso está dividido en 3 estrofas. Del versículo 1 al 3 es la primera, del 4 y 5 es una segunda estrofa, y el versículo 6 y 7 es otra estrofa más, que la vamos a dividir y verla de esa manera. Ahora, teniendo esa crisis, teniendo lo que estaba viviendo, David estaba enfrentando al poderoso de la tierra, ahí, del rey de Israel en ese momento, que se había ensañado con él, ante esas crisis donde su vida se miraba en peligro, a punto de perder la vida, y lo que eso implicaba, estar huyendo de aquel que lo seguía con el ánimo, con el deseo, con el celo de querer matarlo, el rey. Más lo que se también adicionó ahí, la traición de aquellos que deberían ser más bien aliados de él. Esta gente de los de Zif eran gente que era de la tribu de Judá, de la misma tribu de David, y se le dieron vuelta, vamos a decirlo, lo traicionaron, y más bien le dijeron a Saúl, al rey Saúl, delatando dónde estaba la ubicación de David. Ahora, ante toda esa opresión y esa crisis, David escribe este salmo expresando lo que estaba sintiendo, pero también en quién se refugiaba, que ya lo vamos a ver en ese sentido. Pero quiero, al estudiar y al analizar y al meditar en este salmo, quiero darles lo que encontré como énfasis o la idea central para este salmo y para cada uno de nosotros. El Hijo de Dios en tiempos de angustia pone toda su confianza solo en Dios. Lo repito nuevamente, el Hijo de Dios en tiempos de angustia pone toda su confianza solo en Dios. Y como primer punto, como dije, los primeros 3 versículos, dice así, lo voy a volver a repetir, esos primeros 3 versículos: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Y como primer punto, quiero dejarles ahí oración de confianza en Dios en tiempos de angustia. Oración de confianza en Dios en tiempos de angustia. Y David comienza
con una expresión impresionante: oh Dios, sálvame por tu nombre. Sálvame por tu nombre. Ya entendemos la angustia, lo que estaba pasando, sentir que la vida se le podía ir a través en las manos de aquellos que uno lo traicionaron por una parte, pero también aquel que buscaba para matarlo. Y aquí expresa ese ruego, esa súplica: sálvame por tu nombre, ¿verdad? Esa angustia de David, pero que confiaba en el nombre como en el poder de Dios. El nombre de Dios habla de la naturaleza de Dios. Detrás de un nombre hay alguien o hay algo. Y en este caso él está diciendo, está el nombre de Dios. Y detrás del nombre de Dios está todos los atributos de Dios, en lo que él dependía, en lo que él confiaba, ¿verdad? Y eso habla de la naturaleza y el carácter de Dios. Habla del poder y de la dependencia, de saber que era en el único que podía confiar, ni aun aquellos que eran de su propia tierra. En este punto David no podía ni confiar en ellos, lo habían traicionado. Aquel que era el rey, al cual había servido. Justo en el capítulo 15, ahí de primero de Samuel, en el capítulo 15 se mira cómo David servía a Saúl, y aquel que servía después quería matarlo. Así que lo que le quedaba era poder depender únicamente del Dios Todopoderoso. Por eso David tiene en mente y en este momento quién era el Dios que había hecho con él y con su pueblo en el pasado, y por eso dice: sálvame. Ahora quiero llevarles a un pasaje que está, y teniendo en mente eso, en el libro de Éxodo. Bueno, y vayamos a Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3, vamos a leer ahí, Éxodo 15. Ahora, cuando David está diciendo sálvame, ¿qué Dios es el que conoce él? ¿De dónde conoce al Dios de su pueblo, a su Dios personal? ¿Qué era lo que tenía disponible? David no tenía toda la Biblia que tenemos nosotros, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es lo que tenía, eran los escritos que estaban hasta ese tiempo. Estamos hablando de los primeros libros de Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Eso era lo que tenía. Pero ahí estaba la evidencia de Dios, cómo había tratado con su pueblo. Y justo en este capítulo 15 y en los versículos 2 y 3 que quiero que leamos, es un cántico de Moisés. Es donde Moisés declara el hecho de poder ver la grandeza de Dios, de cómo los había salvado como pueblo, cómo había rescatado, cómo Dios Todopoderoso se había manifestado. Ahora, mire lo que dice el versículo 2 y 3 y sígame en la lectura. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré desde mi Padre, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Cuando David estaba probablemente recordando lo que decía: oh Dios, sálvame por tu nombre, tenía ya esa remembranza, tenía ya resonando el hecho de lo que él sabía, quién era el Dios que había salvado su pueblo, quién era el Dios en el cual también él confiaba, y recordando su nombre y todos los prodigios, milagros y proezas grandemente que Dios había hecho con su pueblo, y era en el mismo Dios que él estaba confiando. Ese mismo Dios es el que le dice por su nombre, y como dice, Dios va delante de su pueblo, y eso es lo que David recordaba: Dios va delante de su pueblo. Por eso también Dios va delante de sus hijos, porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Así que también eso nos debe dar ese ánimo y confianza de que el Hijo de Dios en tiempos de angustia pone toda su confianza en Dios, solamente en Dios. Y eso es lo que David está expresando aquí en estos primeros versículos, ¿verdad? Como dice ahí, también el hecho de que dice él, bueno, y expresa esa oración, ¿verdad? Dice: oh Dios, oye mi oración. ¿A dónde recurre? Ya no hay gente en quien confiar, pero se refugia en la oración, en el clamor de aquel que con su nombre tiene todo el poder para poder socorrerlo, ayudarlo, salvarlo en medio de hasta perder su vida de lo que estaba sufriendo en ese momento. Y por eso él expresa eso, pero no es desconocido. Lo que estaba pasando no era una fábula ni era un cuento. Era una realidad que él estaba viviendo, haciendo memoria cuando estaba escribiendo este salmo de lo que ya vimos que estaba pasando en aquel momento. Por eso el hecho de que David reconoce que había persecución, que había aquellos que deberían ser cercanos a él, de su propia tribu, se convertían ahora en extraños, y por eso él lo dice ahí en el versículo 3, porque extraños se han levantado contra mí. Salmo 54, versículo 3, se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida.
no han puesto a Dios delante de sí. ¿Qué era eso? Bueno, aquellos que debían ser cercanos y conocidos se habían convertido en extraños para él, lo habían delatado, lo habían traicionado, habían dado su ubicación. Y tal vez aquel que había servido hoy se había convertido en hombres violentos que buscaban su vida, matarlo, ¿verdad? Como sea, el celo, el odio, la envidia del rey en ese momento persiguiendo a David, buscándolo con todo el ejército posible para querer destruir a él y a los hombres que le acompañaban. Y aquí David está abriendo su corazón. No esconde nada de Dios, de saber al único que puede, en el cual puede refugiarse y en el cual está su salvación y su vida, ahí refugiado en él. Y eso es lo que expresa aquí. Ahora, no podemos alejarnos y pasar más adelante al ver esta escena y al ver esa expresión de David: sálvame por tu nombre, sálvame con tu poder, Dios, y no traer a nuestra mente, a nuestro corazón, el hecho de saber que nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, también sufrió la traición de un cercano, de uno que debería ser amigo y lo traicionó. ¿Quién fue? ¿Vamos? Judas Iscariote. Vamos, hay que estar, no se preocupen, no lo están viendo las cámaras, pero respondan para ver si estamos aquí atentos. Sí, Judas, uno que debería ser cercano, uno que debería ser amigo, fue el que lo traicionó por unas cuantas monedas, ahí, que caminó con él. O sea, el hecho de esas experiencias no es ajena de lo que David vivió, también nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, lo vivió. Y por eso nos debe traer a la mente que estamos expuestos también a ese tipo de circunstancias. Judas Iscariotes, pero no solo eso, alguien cercano, pero quienes también lo llevaron encaminándolo a la muerte. Los líderes espirituales de la nación, quienes lo acusaron, quienes estaban buscando cada oportunidad donde lo oían hablar al Señor Jesucristo, poder agarrarlo en algo para poder acusarlo, que al final pues se concretó eso, juicios ilegales, testigos falsos y cuántas cosas más no se dieron en el hecho de llevar a Cristo delante de las autoridades. Pero ¿quiénes fueron los que llevaron? Los que deberían ser los líderes y los guías espirituales del pueblo, lo traicionaron también ahí en ese momento. Así que no es ajeno poder ver, pero entender que eso no salió así porque sí. Ese es un plan perfecto de Dios y que se tenía que dar. Jesús murió por usted y por mí. Murió para nuestra salvación, así como David clamaba por salvación de Dios. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, en ese sacrificio cruento, doloroso, sustitutivo por cada uno de nosotros, y hemos puesto nuestra fe en Él, en su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para el regalo de la vida eterna, tenemos también esa plena certidumbre. Cristo no murió porque se dieron las cosas, porque había un plan perfecto y era el único que podía rescatar nuestra vida, salvar nuestra vida a través de su sacrificio único, suficiente y total para ir a la cruz del Calvario y morir en nuestro lugar. Y por fe tenemos también esa seguridad de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Así que, viendo este escenario de lo que estaba acá y cómo Dios iba obrando, el hecho de entender también que meterse con el pueblo de Dios es meterse también con Dios, y eso es lo que estaba pasando también aquí en ese sentido. Dice, no han puesto a Dios delante de sí. Mira esa parte final, no han puesto a Dios delante de sí. Y es el hecho de que el rechazo que estaba teniendo David, de aquellos que eran cercanos a él, que deberían ser amigos y aliados, y aún del propio rey, es el hecho de que también Dios iba a obrar con él, con David específicamente, así como él tenía memoria de que Dios también había obrado en el pasado con su pueblo, con el pueblo de Israel. Por eso aquí David expresa el hecho de que dice, no han puesto a Dios. Esa envidia, ese celo de mezquino, egoísta, carnal de Saúl y todo lo que eso implicaba, la traición, eso solo es de un corazón en el cual Dios no puede albergar. Eso es lo que desnuda, es lo que vemos en la humanidad que está sin Dios. Es lo que probablemente también usted pueda estar experimentando. No es ajeno que podamos experimentar el hecho de la traición, del celo, del egoísmo que pueda estar aún en nuestras propias familias, aún en aquellos que dicen cercanos y conocedores. No estamos exentos de que pueda pasar eso.
de que pueda haber una traición, un celo mezquino, egoísta, carnal, y hasta las consecuencias que eso puede dar aún en familias, amistades, aún en el mismo ambiente de trabajo, en cualquier lugar. No estamos exentos de eso. Pero ¿a dónde se refugia usted? ¿A quién busca en ese momento? ¿A quién busca? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros, ¿quién es mi primera opción? ¿A quién busco de entrada, de primer lugar? ¿Al amigo, al conocido policía o al del ejército? ¿O a quién buscamos? Y aquí David nos va mostrando quién era su suficiencia, quién era su salvador, en quién buscaba la seguridad y el poder que era el único que se lo podía dar. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sálvame por tu nombre. Muy bien, entonces hemos podido ver ahí cómo lo que David abre su corazón, pero también hay un segundo punto que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con la confianza en Dios para protección, y eso está en los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 dice así: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Y aquí David encuentra en medio de esa aflicción y de esa crisis, de esa angustia que expresa en los primeros versículos, sabe a quién acudir. Dice, ¿verdad? El versículo 4, Dios es el que me ayuda. Ahora, hemos leído el Salmo 54, hemos visto el contexto un poco allá en el primer libro de Samuel, cómo se desarrollaban algunas cosas y algunos eventos previos a lo que leímos del capítulo 23, pero ahora tenemos idea en el tiempo de vida que estaba David cuando experimentó eso que vivió. Saben que probablemente David, cuando fue ungido, era un jovencito de alrededor tal vez de unos 15 años. Cuando David venció a Goliat, no pasaba tal vez de 20 años, entre 16, 17, 18, pero no pasaba. El libro de Números dice que los que iban al ejército tenían que ser hombres de más de 20 años. Por algo, cuando mandaron a la guerra a pelear contra Goliat, David no era del grupo que iba ahí, iban los hermanos, pero él no iba. Probablemente era un jovencito cuando venció ahí, menos de 20 años. Y cuando David estaba huyendo de Saúl, de esa traición también de gente, muy seguramente era un joven veinteañero, pero no más de 30 años, porque a los 30 años David llegó a ser rey. Esa fue la edad en la que él llegó a ser rey. Así que era un veinteañero, pero aquí un veinteañero nos enseña que no importa la edad o la circunstancia de aflicción, de angustia que pueda estar esperando, ¿a quién se refugia? Nos da una tremenda lección para todos, aún desde los más jóvenes, en quién nos refugiamos, a quién buscamos. Un veinteañero es el que está diciendo, Dios es el que me ayuda. No las influencias de la familia o de los conocidos o los que estén ahí en el poder. Dios es el que me ayuda. ¿Quién es el que le ayuda a usted? ¿En quién se debe de refugiar usted? ¿En quién me debo de refugiar yo? Pero aquí David, un veinteañero, hablando de la experiencia, ¿verdad? En aquel momento, pero que expresa aquí en este salmo, es el que estaba viviendo eso, pero nos demuestra en quién se refugiaba él, en quién encontraba esa salvación. Pero es bien interesante también, y quiero resaltar el hecho de esa expresión que dice, he aquí Dios es el que me ayuda. ¿Sabe que esa expresión es un nombre de Dios? Es Jehová Eser. Eso significa ese nombre, esa expresión. Dios es el que me ayuda, Jehová Eser. Y esa palabra Eser es la raíz de nombres que están ahí en hebreo, que son nombres, por ejemplo, Eleazar o Eliezer. Aquí hay un Eliezer, ¿saben ustedes? Entonces, esa raíz de Jehová Eser, Jehová es mi ayuda, es la raíz para nombres como Eleazar, Eliezer. Aún en el griego, esa expresión es Lázaro. Lázaro es una expresión que habla de esa ayuda de Dios, de que Dios es mi ayuda, Dios es mi auxilio. Y ese es el nombre que está usando David cuando habla de esa expresión. Jehová Eser, Jehová es mi ayuda, pero está hablando no de cualquier ayuda. Es la ayuda divina, es la ayuda segura, es la ayuda confiable, es la ayuda poderosa, que no hay duda en quién se está confiando y a quién se le está pidiendo ayuda. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos de saber. No podemos llegar a Dios dudando de que si puede hacerlo o no hacerlo. Es el Dios todopoderoso, es el Dios que ayuda
con la firmeza de su carácter, de que es inmutable, incambiable y que ha sido el que pelea por su pueblo. Pelea por su pueblo. Por eso podemos ir en cualquier tiempo de angustia, poner toda nuestra confianza solamente en Dios. Solamente en Dios. Ahora Él dice, es mi ayuda idónea. Y pensando hasta en eso, en una escena de Lázaro, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en Lázaro? ¿Qué evento? ¿Verdad? ¿Quién era Lázaro en el Nuevo Testamento? ¿O a quién nos recuerda eso? A uno que murió y resucitó por el poder de Cristo. ¿Quién tiene el poder para levantar aún desde a los muertos? Tal vez Lázaro es como el preámbulo de lo que iba a ser Cristo al ser el que resucitaba al tercer día, al ser el Dios y el Salvador victorioso en el cual usted y yo debemos estar convencidos si hemos puesto nuestra confianza en Él, que también es el único que nos va a levantar y a tener una resurrección segura, firme, porque es el primogénito que resucitó. Pero Lázaro es una evidencia del poder que tenía de poder levantar a uno de la muerte. Y ese es el ejemplo del Dios que ayuda, el Dios que ayuda, el Dios que es seguro y confiable el poder responder en Él. Y como bien Él lo dice, también en ese versículo 4, dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Es bien interesante porque justo en el final del versículo 3 y este final del versículo 4 son pensamientos que van paralelos. Uno en el versículo 3 habla de personas que no conocen a Dios, que no toman en cuenta a Dios y su actuar es carnal, egoísta, con resentimiento, con actitudes hasta de desear la muerte y el daño de otro. Pero David menciona en el versículo 4, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él sabía que aún en medio Dios iba a levantar y iba a ver la forma de cómo poder cuidar de él, de sostenerlo. Y eso habla de la providencia, del cuidado y de la forma como soberanamente Dios se va a valer para también usar personas que están alrededor nuestro para poder ayudar en ese sentido. Y tal vez solo al hacer un poco de memoria en eso, cómo Dios se valió de personas que uno tal vez ni se imagina que podían estar ahí involucrados para la salvación del pueblo. Si no recordemos, por ejemplo, a una Rahab la ramera, una mujer pagana, pero que fue un instrumento de Dios para encontrar salvación. Ahí de unos cuantos de su familia, porque confió y sabía quién era ese Dios de los israelitas y que iba a destruir esa ciudad donde ella estaba, que era Jericó, pero se valió de una persona. Dice, como dice ese versículo, el Señor está con los que sostienen. ¿Y qué decir de Ruth la moabita? Bueno, ¿y quién era? Bisabuela del personaje que estamos viendo este salmo. ¿De dónde era? Una moabita, una mujer que confió y siguió a su suegra ahí para poder encontrar la salvación, y de donde vino hasta el linaje del propio David. El hecho de saber que Dios tiene los medios, pero Él es el Todopoderoso en el cual podemos confiar y que podemos ver que el Señor está con los que sostienen mi vida, como bien lo dice, y el traer el hecho a la memoria, como probablemente David, y eso debe ser un ejercicio práctico también para nuestra vida, el poder ver cómo Dios ha obrado en el pasado. Como dije, David probablemente estaba haciendo memoria cuando componía estos salmos, estos cánticos, ¿verdad? Para poder aprender de ellos. Es el hecho, dice, el Dios es el que me ayuda, ¿verdad? El Señor está con los que sostienen mi vida. Y no podemos quitar, y quiero traer a la mente a ustedes la liberación, por ejemplo, de la esclavitud de Egipto, del pueblo. Cómo Dios se valió para poder hacerlo, hasta que los egipcios abrieran las puertas, entregaran su riqueza y aquel pueblo saliera. Y aun cuando se vio atrapado, que eso eran los escritos que tenía David en aquel momento, cómo abrió el mar y cómo el texto bíblico dice que al pasar ellos, las aguas se cerraron y anegaron y enterraron a todo aquel ejército egipcio que venía atrás. ¿Qué tenía entonces en mente David cuando sabía que podía confiar, como dice el versículo atrás, Dios es el que me ayuda? Es la evidencia de lo que Dios había sido en el pasado. Pero no solo eso, el cruce del mar, la esclavitud, la liberación de la esclavitud, la provisión en el desierto. No vamos a ver esos pasajes, pero sí traigo a su mente a hacer memoria de ellos, cómo cuidó de ellos, con alimento, con maná, con codornices, con agua de la peña. Los cuidaba de día, con una nube, con una antorcha, les daba calor y los iluminaba en la noche. Dios, el Todopoderoso, es lo que hizo eso con su pueblo. Y David,
podía confiar en ese Dios que también lo cuidaba de él, y él estaba con fe completamente en él, completamente confiando en él. El versículo 5 dice: ahora Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Y qué fácil es muchas veces ante el resentimiento, ante las injusticias que podemos estar afrontando, como David las afrontaba, ya lo vimos también, el hecho de la traición, el hecho de querer matarlo injustamente, porque no había algo por qué hacerlo de esa manera, simplemente el celo y el resentimiento de un rey que se enfrascó en querer matarlo. Pero como aquí podemos ver que David no toma el hecho de la venganza en sus manos. Miren cómo dice el versículo. Él, ¿de quién está hablando? Es de Dios. Él devolverá el mal a mis enemigos, a pesar de que humanamente David podía tener y despertar en su humanidad un deseo de venganza por lo que estaba pasando, por gente que lo traicionó, que debería ser afín a él, amigos de él. No tomó esa actitud de venganza, ¿verdad? David confiaba en la bondad y en la fidelidad de Dios, que no le permitiría que Dios obrara como él quería hacerlo. David pone en Dios que aplique su justicia, que Dios aplique su justicia en los enemigos. La venganza está en manos de Dios y no en David. Aún él tuvo oportunidad, por lo menos 2 ocasiones en esas huidas que tuvo de David. Tuvo 2 oportunidades, por lo menos la Biblia lo cita, no las vamos a ver, pero se las traigo aquí en 1 Samuel 24, versículo 6, y en el primer libro de Samuel 26, 11, David tuvo la oportunidad de poder, y hasta los compañeros le decían: mira cómo Dios te lo ha puesto ahí enfrente para que lo mates. Y con diferentes palabras, pero teniendo el mismo sentido, David dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Aún sabiendo que lo estaba persiguiendo injustamente al punto de matarlo, y David teniendo la oportunidad, no buscó venganza en su propia mano. No voy a extender mi mano ante el ungido. Y ahí está hablando de Saúl, porque en los pasajes que narran alrededor de eso, está hablando que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y le decían los compañeros: ahí está, mira, te lo puso Dios en bandeja de plata. Bueno, estoy parafraseando eso, ¿verdad? Pero lo que quiso decir, y David dijo: no voy a levantar, no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. No iba a tomar venganza en sus manos. Dios se iba a encargar. Ahora, muchas veces, ¿qué pasa con nosotros cuando nos hacen alguien un daño? ¿Tiene alguien algo contra usted, mi hermano? ¿Algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? O sea, si me la hace, yo también se las hago. Si me pone esto de esa manera, yo también lo voy a poner. ¿Cómo actúa usted? ¿Es vengativo? Desarrolla esa ira y querer ver cómo también se puede propiciar el mal de otro, porque tal vez usted sabe que tal vez le ha hecho un daño. Pero David dice: voy a dejar que se aplique la justicia de Dios en mis enemigos. Dice: ¿a quién le da le da que tome la autoridad? Él, Dios, devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Pero la justicia estaba en las manos del Dios Todopoderoso, en el cual también él había confiado, y sabía que su vida estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso ahí podemos ver en esto cómo David va cuidando, y David confiaba en Dios, ¿verdad? La venganza es de Dios, no mía. Y eso aún en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, versículos 12, 19, dice ahí el apóstol Pablo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahí Pablo está haciendo cita de igual. No podemos tomar la venganza en nuestras manos. Si hemos confiado en un Dios para nuestra vida, y para que nuestra vida está en sus manos, también aún en esos momentos debemos de seguir dependiendo y confiando de Dios. Aún el propio ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús caminó en esta tierra,
en medio de su pueblo. Como ya les dije, había uno de sus amigos, lo entregó a sus enemigos, lo vendió por unas monedas, hasta le fue a dar un beso de traición para identificarlo. Y el propio Jesús le dijo, con un beso me traicionas, pero no lo quitó, ¿verdad? Pero Cristo sabía en las manos de quién estaban, el plan que estaba ahí, que tenía que ver con su salvación y con mi salvación. Cristo no tomó venganza, confió en Dios, en sus propias manos, sabía que Dios permanecería fiel a su nombre. Y por eso es que podemos confiar en un Salvador, en un Dios que resucitó al tercer día, que está vivo, que ascendió a los cielos, que es glorioso, que es poderoso y que también con su testimonio nos demuestra que no tomó la venganza en sus manos, sino que confiaba en la dirección y en la guía del Padre y en el plan perfecto que Él tenía para lo que era su vida, pero también para nuestra salvación. Y quiero culminar con los últimos versículos, el versículo 6 y 7, y con una alabanza. Ese tercer punto tiene que ver con una alabanza a Dios por su fidelidad. Alabanza a Dios por su fidelidad. Y dice así el versículo 6 y 7, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Voluntariamente sacrificaré a ti. Y esto describe lo que normalmente David estaba trayendo. Recuerden que él vivía en las prácticas y en la liturgia del Antiguo Testamento. Como un israelita iba a hacer un pago por sus pecados, por alguna ofrenda que hacía de pajo de cualquier tipo, era a través de ir al templo. Esa era la práctica que tenía. Por eso David aquí habla, dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Pero justo en el libro de Levítico, capítulo 7, se narran diferentes y se describen diferentes tipos de ofrendas y de sacrificios. Y una de ellas, justo en Levítico 7, 16, están los sacrificios voluntarios. Estos tenían que ver con una expresión de gratitud, una expresión de tener esa comunión con Dios, de poder ver que tenemos un Dios al cual le agradecemos por lo que Él ha hecho ya, con seguridad y con confianza. Y David aquí está expresando que aún en medio de su aflicción, de su dolor, de lo que podía sentir, la angustia de ver su vida, él podía dar un sacrificio de gratitud a Dios, un sacrificio voluntario, en vez de hacerlo tal vez con un ánimo de odio o de venganza propia, que ya la había dejado en manos de Dios. Aquí podemos ver que no era un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón reconociendo toda la bondad y el poder del Dios en el cual él confiaba. Y ese es un corazón que adora, un corazón que reconoce que está en las manos del Dios Todopoderoso. Y por eso él podía también alabar su nombre. Dice, como dice ahí este pasaje, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, ¿verdad? Y era la mejor actitud que podía tener, sabiendo que su vida estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Él podía alabar a Dios mientras, como dije, persistía en su situación, en su problema. Y ante esa oración también saber que estaba siendo respondida, porque pudo ver, y lo leímos allá en los pasajes, como en el momento que estaba a punto de atraparlo, Dios lo libró. Y a eso es que hacía memoria David cuando recuerda aquí en estos versículos, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, una y otra vez Él lo había librado de toda angustia, de toda circunstancia y situación que él había afrontado continuamente. Y probablemente también cuando David tal vez estaba haciendo esta expresión de alabanza a Dios, no solo era el hecho de también que lo había librado ahí, pero probablemente también recordemos que David era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre, ahí los animalitos que tenía, pero en cuántas veces la Biblia también cita que él se tuvo que enfrentar al león, al oso, y dice, y yo los vencía, y se los sacaba de la boca, ¿verdad? Podía también haber sido guardado. Probablemente también hacía memoria de cómo él venció a ese gigante, a ese filisteo incircunciso, como le dijo a Goliat, y también hacer memoria de cómo lo había librado de todas esas cosas, y hacer memoria
traer a la mente cómo Dios también sigue cuidando de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero sin duda alguna, cuando habla también de esa angustia, era de lo que está recordando en este salmo, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba viviendo? El peligro, la muerte inminente que podía sentir, la traición. Y algo que definitivamente en nuestras vidas, al presente y en todo momento, es el hecho que para toda persona la angustia más grande que una persona puede tener es con su vida, tanto mientras vive como pensando en la muerte. Por eso cuidamos de nuestra salud y la vida está, no solo a veces ni la nuestra, sino que también hasta de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando oímos tal vez un diagnóstico terminal, alguien que lo tienen desahuciado ya, que le dan tal vez días, semanas o algunos meses. La vida es algo que nos causa angustia de una u otra manera, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Propias o hay veces de aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Ese es algo que no podemos alejar de nuestra vida mientras estamos aquí. Pero definitivamente, así como David dice aquí, que él podía alabar a Dios, dice, porque Él me ha librado, Él me ha librado. Y la salvación la encontró en Jehová. Y así también dice la Biblia, la salvación viene de Jehová, pero esa salvación también la da a través y la ha traído a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso es que podemos tener seguridad para esta vida y también para la venidera, cuando llegue el tiempo de la muerte. Por eso podemos tener, y por eso él podía estar seguro. Dice, Él me ha librado de toda angustia, aunque hubiera llegado la muerte. Pero esa confianza estaba también en su Hijo. Y quiero que me acompañen a leer, por favor, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo, en el cual está la salvación. Y por eso podemos estar completamente seguros que el Hijo de Dios, en tiempos de angustia, debe y pone toda su confianza solo en Dios, solo en Dios. Y aquí está trazado un pasaje más, también en el libro de los Hechos, un poco más adelante, capítulo 16. Esta escena tiene que ver con el carcelero de Filipo, cuando estaban ahí presos Pablo, y que por un terremoto se abren las puertas de la cárcel y podían escapar. Y aquel hombre carcelero sabía de que si se iban todos esos presos, la muerte estaba para su vida. Era inminente el hecho de saber eso. Pero aquí en estos pasajes, Hechos 16, 27, vamos a leer ahí en adelante. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es de Jehová, la salvación está en Cristo Jesús. Por eso podemos confiar en Él plenamente y en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida. Podemos confiar en Él. Aún el hecho de saber que la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo derrotó a los enemigos que usted tengo y que yo tengo. Él, a través de su muerte vicaria, de su resurrección, de su ascensión y de ser un Dios glorioso, poderoso, en el cual Él venció a Satanás, Él venció el pecado, Él venció a la muerte y Él venció a este mundo. Por eso podemos seguir confiando y dependiendo de Él. Es nuestro gran Dios vencedor, victorioso, todopoderoso, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y que nos aferramos por fe a Él, a seguir confiando en nuestra vida.
Estamos expuestos, no estamos exentos de pasar por circunstancias, en situaciones, como les dije, de nuestra vida o de alguien que está a nuestro alrededor, situaciones de salud, de enfermedad, de economía, de pérdida de trabajo. ¿Cuántas cosas nos afligen, nos angustian de diferente? Como digo, propias, y pueden ser también de aquellos que están a nuestro alrededor, familiares, conocidos, que están ahí, con diferentes, que se miran contra la espada y la pared. Pero saber que podemos confiar en un Dios todopoderoso. Y solo quiero cerrar con lo que dice Hebreos capítulo 13. Y búsquelo, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios. Él es el mismo Dios que David oró por salvación y confió en Él, aún en medio de cualquier aflicción. Y es el mismo Dios en el cual nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos seguir confiando y alabándolo y honrándolo y glorificando y dependiendo de Él. Por eso podemos alabarlo, como dice David aquí, porque me ha librado de todas mis angustias. Y por eso podemos alabar su nombre, oh Jehová, porque Él es bueno. Y Él nos ha librado y nos sigue librando y podemos confiar en Él. Y Él se encargará de poder ordenar cada cosa que está sucediendo en nuestra vida cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Así que alabémoslo, glorifiquémoslo en nuestras vidas. Y le pido que se ponga de pie para poder cerrar este tiempo en oración. Ahí, todos juntos, recordando quién es ese Dios, quién es ese Cristo que nos ha salvado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es eterno, es omnipresente, omnipotente, y en Él podemos seguir confiando. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel, un Dios inmutable. Padre, hemos visto tu palabra, saber de las circunstancias y crisis que pasó David, pero él confió, siendo un joven, Señor, confió en ti, dependió de ti, buscó tu ayuda. Y por eso era una vida que te honraba y te glorificaba y que sacrificaba su vida voluntariamente, haciendo gratitud a ti. Hoy, Padre, también queremos agradecerte por el Señor Jesucristo, por su obra completa y total en la cruz del Calvario, nuestro Dios todopoderoso, glorificado también en nuestras vidas y que reine y gobierne en nuestros corazones, y que podemos descansar en Él en cualquier tipo de circunstancias que podamos afrontar que nos puedan causar angustia. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro Dios todopoderoso. Gracias, gracias por la obra de Cristo. Gracias por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.